Buen día, bienvenido a nuestro canal de Profe Frank. En esta oportunidad estudiaremos la calorimetría. La calorimetría es una parte de la física que estudia los procesos, los fenómenos de transferencia de calor. El calor viene a ser una forma de energía, así como existen diversos tipos de energía. El calor cumple precisamente esa definición. Y como tal, está sujeto a todos los procesos conocidos de las leyes que gobiernan la energía. Por ejemplo, cumple el principio de conservación de la energía, cumple el teorema del trabajo y la energía, cumple el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, el calor como forma energética puede transformarse en otros tipos de energía, como pueden ser energía eléctrica, energía, digamos, mecánica, energía hidráulica, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, habrá otros tipos de energía que al transformarse se conviertan en energía calorífica, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento. Lo que nos interesa estudiar esta mañana es la transferencia o flujo de calor. Pero para hacer eso, primero hay que dar unas pequeñas definiciones. Por ejemplo, tenemos que establecer que Q lo vamos a conocer como el calor y que quede bien claro de que estamos tratando de que el calor es una forma de energía. Por lo tanto, si el calor es energía, su unidad de medida en el sistema internacional, en el sistema MKS, debería ser este que se encuentra aquí, el Joule. Ya sabes que la sigla de Joule es J, la conocemos de esa forma y así siempre lo hemos estudiado, ¿correcto? Entonces, esta es la unidad de medida de la energía, conocida ampliamente por nosotros, ¿no? Esto no te olvides, por favor, esto está establecido en el sistema MKS. En el sistema MKS podemos verlo de esta manera. En el sistema metro, kilogramo, segundo. En el sistema internacional se debería trabajar el calor en el sistema MKS. Pero no se trabaja con este sistema normalmente. Se trabaja con una unidad conocida con el nombre de caloría, a la cual vamos a escribir con las siglas CAL, cal. Cuando leamos cal, estamos hablando de calorías. ¿Qué es una caloría? Una caloría es la cantidad de calor, ahí está Q, es la cantidad de calor que tú tienes que entregarle a un gramo de agua para elevar la temperatura de ese gramo de agua en 1 grado Celsius. Aquí tenemos un gramo de agua a la izquierda, ese mismo gramo de agua lo tenemos a la derecha, pero lo tenemos en dos temperaturas completamente distintas, tal como tú puedes observar. Entonces, si tú te das cuenta, ha pasado de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius, es decir, ha elevado su temperatura en 1 grado Celsius. Ahora bien, elevó su temperatura en 1 grado Celsius y normalmente muchos dan la información de que una caloría es la cantidad de calor que debemos entregar a un gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, lo cual es una información incompleta, porque no solamente lo eleva en 1 grado Celsius, sino en 1 grado Celsius, pero desde 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. Quiero que quede bien claro eso. No es, por ejemplo, de 20 grados Celsius a 21 grados Celsius, porque ahí también elevaría su temperatura en 1 grado centígrado. Pero la definición formal de la caloría es precisamente la que te estoy dando en estos momentos. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 grado Celsius de un gramo de agua desde 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Que quede establecido eso. Bien, lógicamente, si el calor es energía y se mide en calorías y también se mide en joules, es evidente que existe una equivalencia entre caloría y joule, y esa precisamente es la que estamos viendo en estos momentos. Una caloría equivale a 4,184 joules. Quiero que quede bien claro. Ahora, si lo viésemos desde un punto de vista y trabajando con las unidades del sistema internacional, veríamos que 4,184 joules es la cantidad de calor, ¿no? 4,184 joules es una caloría, 4,184 joules es la cantidad de calor que le debes transmitir
a 1 gramo de agua que se encuentra a 14.5 grados Celsius para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, es decir, para llevarlo a 15,5 grados Celsius. Aparte del calor, en este estudio necesitamos conocer la masa. La masa de la materia que está interactuando. Como tú puedas observar acá, estoy trabajando con 1 gramo de agua. La masa de agua es de 1 gramo, ¿correcto? Por lo tanto, es necesario establecer la masa del cuerpo. Y como acá las unidades, si puedes observar, están establecidas en gramos, es cierto. En calorimetría nosotros vamos a trabajar con unidades de masa en el sistema CGS, o sea, en el sistema centímetro, gramo, segundo. Gramo va a ser la unidad con la que vamos a trabajar. Lo estoy pintando de amarillo para que recuerdes que el calor en nuestras ecuaciones se van a expresar en calorías. La masa en nuestras ecuaciones se van a expresar en gramos. Quiero que te quede bien claro eso. Ahora bien, si tú te das cuenta, acá hay una diferencia de temperatura. Toda transferencia de energía en forma de calor genera un aumento de temperatura. Lógicamente, si se gana calor, se va a aumentar la temperatura. Y si se pierde calor, la temperatura, lógicamente, disminuirá, tal como tú observas acá. En este caso, le estoy suministrando calor y el sistema está elevando su temperatura. Esta vendría a ser una temperatura inicial y esta vendría a ser una temperatura final. Es decir, hay una variación de la temperatura y precisamente esa es la otra definición que nosotros debemos de conocer. La tercera definición que vamos a utilizar aquí sería entonces la denominada variación de temperatura. Ya sabes que siempre variación de algo se escribe con este pequeño triangulito. Eso significa variación, incremento. Ahí lo escribimos. ¿Está bien? Eso se conoce con el nombre de variación de temperatura. Variación, incremento de temperatura. Hay bastantes sinónimos. Variación de temperatura. Quiero ser claro en esto. La variación de temperatura, hemos dicho que estamos trabajando en grados Celsius. Por lo tanto, esta variación de temperatura tiene que estar dado en unidades de grados Celsius. No hace falta, o en todo caso lo voy a plantear acá, lo voy a escribir aquí. Sabemos que la variación de temperatura, por si acaso, si tienes algún inconveniente con esto, siempre va a ser la diferencia entre ¿quién? Entre la temperatura final y la temperatura inicial. Temperatura final menos la temperatura inicial. Hay que establecer bien claro eso. Temperatura. Y ahí tenemos entonces, para que recuerdes, inicial, perdón. Temperatura inicial. En todo caso, ¿sabes qué? Lo voy a escribir acá completamente. Final. Y acá lo voy a escribir como inicial. Inicial. Pero de ahora en adelante ya no voy a escribir la palabra final. Simplemente voy a decir TF o voy a escribir TF. TF significa temperatura final, ¿correcto? Menos ¿quién? Menos la temperatura TI, temperatura inicial. Así lo voy a establecer en las ecuaciones que nosotros realicemos. Tú ya sabes que me estoy refiriendo a temperatura final y ya sabes que me estoy refiriendo a temperatura inicial cuando escribo la sigla I y cuando escribo la sigla F. Quiero que quede bien claro ese concepto. Y lo voy a escribir de amarillo para que lo puedas recordar, ¿no? Muy bien. También entran a tallar otras magnitudes muy importantes que nosotros debemos de conocer. Por ejemplo, una magnitud importante y que es propia de la materia, en todo caso, vendría a ser esta, ¿no? La llamada capacidad calorífica. La capacidad calorífica. Todavía no voy a escribir sus unidades porque quiero hacer el análisis calorífica. La capacidad calorífica. Bueno, ¿qué es la capacidad calorífica o cómo se define? La capacidad calorífica se define de la siguiente forma. Lo establezco acá. La capacidad calorífica es un cociente. ¿Entre quién? Muy bien. Entre. Le estamos entregando a este cuerpo una cantidad de calor, Q, ¿correcto? Y su temperatura varía desde 14.5 a 15,5, ¿correcto? Entonces, la capacidad calorífica mide precisamente el calor que se entrega a un cuerpo con respecto a la temperatura con la cual cambia.
Lógicamente, cuanto más calor tú le entregas a un cuerpo, mayor cambiará su temperatura. Eso es evidente. Y eso es inverso también, porque cuanto más temperatura le quites a un cuerpo, perdón, cuanto más calor le quites a un cuerpo, tu temperatura disminuirá en forma proporcional a eso. Entonces, a mayor calor, mayor aumento de temperatura. Y lógicamente lo inverso, ¿no? A menor calor o cuanto quites más calor, disminuirá también más la temperatura. Por lo tanto, es necesario establecer ese cociente. El cociente entre el calor que se le entrega o se le quita al sistema, dividido entre la variación de temperatura, ¿correcto? Me origina el concepto que nosotros estamos conociendo en estos momentos como capacidad calorífica. Voy a dejar acá la formulita porque es necesaria tenerla presente. En este caso, entonces, podemos ahora sí dar las unidades de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, entonces, se medirá en, tú sabes que el calor se mide en calorías, por lo tanto, caloría irá arriba, mientras que la variación de temperatura se mide en grados Celsius, por lo tanto, grados Celsius irá abajo. Entonces, ¿en qué mediremos nosotros nuestra capacidad calorífica? En calorías por grado Celsius. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, podemos también establecer lo siguiente. Otro concepto también muy importante. Este concepto recibe el nombre de calor específico. Para conocer el calor específico, previamente debo conocer qué cosa es la capacidad calorífica. El calor específico, con minúscula, por favor. ¿Sí? Calor específico. El calor específico es una propiedad de la materia, pero propia de un sistema. El calor específico no es el mismo para todos los cuerpos. Cada cuerpo en la naturaleza tiene su propio calor específico. Así como cada cuerpo tiene su propia densidad, cada cuerpo tiene su propio coeficiente de dilatación, entonces cada cuerpo distinto posee su propio calor específico. Y eso es lo que vamos a definir en estos momentos. Puede ser que la capacidad calorífica de dos cuerpos coincida, ¿no? Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua y la capacidad calorífica del hierro pueden coincidir porque el cociente entre el calor y la variación de temperatura puede ser el mismo, ¿no? Pero lo que sí nunca va a coincidir es el calor específico, porque el calor específico del agua, no va a ser igual al calor específico del hierro, que es el ejemplo que te di acá en capacidad calorífica. No es lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar las diferencias que existen entre esos conceptos. El calor específico se define de esta forma. Calor específico es igual ¿a quién? Es igual a la capacidad calorífica del cuerpo, que puede ser igual en uno y otro, pero aquí viene el desequilibrio. A la capacidad calorífica dividido entre la masa. ¿Correcto? Quiero que te quede bien claro ese concepto. Ahí está. Entonces, eso es el calor específico. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos dar las unidades del calor específico. El calor específico se medirá. Bien. Arriba se miden en unidades de capacidad calorífica. Las unidades de capacidad calorífica son las calorías por grado Celsius, ¿no? Mientras que la masa se mide en gramos. Entonces, realizando el respectivo cociente, nos debería salir que ¿en qué se mide el calor específico? En calorías por gramo por grado Celsius. Por grado Celsius. Esa deberá ser la unidad de medida de la capacidad de calor específico. En caloría por gramo por grado Celsius. Es una unidad de medida bastante larga, bastante extensa, pero muchas veces obviaremos esta unidad, pero sabremos de que estamos trabajando precisamente con esa equivalencia o con ese valor. Ahora, ¿podemos combinar ambas ecuaciones? Por supuesto que las podemos combinar y obtener una ecuación general para determinar el calor en función del calor específico, la masa y la variación de temperatura. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Entonces, realizando una combinación de ecuaciones, se obtendrá
veamos entonces, realicemos una combinación de ecuaciones y vamos a ver qué podemos obtener, qué podemos lograr de esto. Entonces, veamos. Sabemos que capacidad calorífica es igual a, ¿no? Capacidad calorífica es calor entre variación de temperatura, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, podemos entonces establecer este punto de vista acá. Este criterio lo podemos introducir acá. Podemos reemplazar calor entre variación de temperatura. ¿Qué te parece si llevamos este concepto y lo escribimos acá abajo? ¿Sí? A ver, vamos a quitarle ese color amarillo. Solamente voy a jugar con ecuaciones nada más. Y vamos a quitarle la letra negrita. Ahí está. Sabemos esto. Ahora bien, en esa misma ecuación puedo realizar la siguiente sustitución. En vez de capacidad calorífica, puedo escribir su equivalente, que es calor sobre variación de temperatura. Puedo escribir su equivalente. Entonces voy a reemplazar acá. Ahí está, tal como tú puedes observar. Entonces, le quito también el color. Ahí está. Muy bien. Tenemos entonces esa ecuación. La capacidad calorífica ha sido escrita ahora en términos del calor entre la variación de temperatura. Calor entre variación de temperatura. ¿Qué cosa hago? Extremos y medios, ¿no? A esta masa lo escribo sobre ¿cuánto? Lo voy a escribir sobre 1 para poder hacer producto de extremos y producto de medios. Vamos entonces a hacer ese criterio. Vamos a aplicarlo acá. Tendremos entonces que el calor específico sería igual a, observa, colocamos acá slash y escribimos calor por 1, calor arriba me quedará, y abajo me quedará variación de temperatura multiplicado por la masa, o tú sabes que el orden de los factores no altera el producto, me quedará masa multiplicado por la variación de temperatura. Variación de temperatura, ¿correcto? Entonces, la variación de temperatura está dividiendo, puede pasar a multiplicar, con lo cual obtendremos una fórmula muy importante en nuestro estudio, en el estudio que vamos a realizar a continuación. El calor será igual ¿a quién? El calor será igual a el calor específico multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de temperatura, por la variación de temperatura. Como te lo dije hace un instante, el orden de los factores no altera el producto. El calor específico lo puedo escribir de esta forma. A ver, lo puedo escribir en segunda instancia, y ahí está. Puedo escribir así, masa por calor específico por variación de temperatura. Ese es el orden que yo voy a elegir para hacer mi trabajo, ¿correcto? El orden que yo voy a elegir para hacer el trabajo va a ser este. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Pero tú sabes que el orden acá en realidad es irrelevante, dado que en el producto se cumple la propiedad conmutativa o simplemente el orden de los factores no altera el producto. Tú lo puedes poner a la variación de temperatura al inicio o en el medio, eso ya corre por tu cuenta. No hay ningún inconveniente porque los resultados van a ser los mismos al final. Esta es la fórmula con la que voy a trabajar constantemente. Muy raras veces me vas a ver trabajando con esto o con esto. Vamos a trabajar generalmente con este sistema que tengo. Muy bien. Ahora, vamos a recrear este proceso que se encuentra acá. Permíteme copiarlo, porque aprovechemos la plantilla y aprovechemos ahora sí, hagamos ahora el estudio de lo que es la transferencia de calor. Supongamos que tenemos acá un cuerpo cuya masa es 1. Este cuerpo tiene una masa 1, masa 1, masa 1. No sé cuánto será, pero sé que su masa es 1. Le estoy diciendo masa 1 porque es el primer cuerpo que estoy analizando, ¿no? Ahí está, mi cuerpo de masa 1. Lo voy a poner un poquito más. Ahí está. Ese es mi cuerpo. Su masa es 1. Ya sabes que M significa masa. ¿Correcto? Ese cuerpo se encuentra a una temperatura 1. Se encuentra a una temperatura 1. Temperatura 1. Ahí está. ¿Listo? Ahora,
Hacemos lo propio con el otro cuerpo. El otro cuerpo tiene una masa 2. Supongamos que su masa es 2, porque estamos asumiendo que es el cuerpo 2. Y su temperatura, lógicamente, desde ese punto de vista, será la temperatura 2. Esta es la temperatura 2. Y vamos a establecer los procesos que se establecen en este punto. Bien, entonces tenemos dos cuerpos en contacto. Ahora, vamos a hacer la suposición. Ahora viene lo que es importante tener en cuenta aquí. Vamos a suponer que la temperatura del cuerpo 1, la temperatura del cuerpo 1, sea mayor que la temperatura del cuerpo 2. Sea mayor que la temperatura del cuerpo 2. ¿Correcto? Entonces, como tú te das cuenta, habrá un desequilibrio entre estos dos cuerpos. Un desequilibrio desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de temperatura. Entonces, si yo pongo en contacto el cuerpo 1 con el cuerpo 2, ¿correcto? Automáticamente se procederá a a cumplirse el principio de transferencia de calor. Siempre en la naturaleza tú vas a encontrar que la transferencia de calor se produce desde el cuerpo que se encuentra a mayor temperatura hacia el cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Nunca vas a encontrar tú en la naturaleza que se realiza un proceso de transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Siempre se produce desde el de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿correcto? Hasta que ambos cuerpos logran equilibrar sus temperaturas y se obtiene lo que se conoce con el nombre de equilibrio térmico. El equilibrio térmico se alcanza cuando las temperaturas de ambos cuerpos alcanzan la misma, como lo dice, ¿no? Alcanzan la misma temperatura o son iguales. En este caso, para que este cuerpo que se encuentra a una temperatura más grande disminuya su temperatura, supongamos que es 50 grados Celsius y ese de acá es 20 grados Celsius. Combinamos un cuerpo que se encuentra a 50 grados Celsius con otro que se encuentra a 20 grados Celsius, entonces va a haber una transferencia de calor desde el cuerpo que se encuentra a 50 grados Celsius hacia el cuerpo que se encuentra a 20 grados Celsius. En ese aspecto, para que este cuerpo disminuya su temperatura, es evidente que irá perdiendo calor. Mientras que el cuerpo que va a aumentar su temperatura, en este caso el que se encuentra a 20 grados Celsius, será un cuerpo que irá aumentando su calor, o en todo caso, irá recibiendo calor. Ese calor que recibe es igual al calor que está perdiendo este cuerpo. Quiero que te quede bien claro ese aspecto. Por eso, va a haber pérdida de calor para que implica la disminución de temperatura en este cuerpo y va a haber, en este caso el cuerpo 2 va a recibir calor, lo cual provoca que su temperatura se vaya incrementando. ¿Ambos van a lograr el equilibrio térmico? Por supuesto que lo van a lograr, pero con transferencia de calor. El flujo de calor siempre se da entonces desde el punto caliente hacia el punto frío. Quiero que te quede bien claro ese aspecto, ¿correcto? A ver, vamos a ver por acá. Entonces, lo establecemos, ¿qué te parece? Con una flecha. El calor se va a realizar, o en todo caso se va a transferir siempre en esa dirección, ¿correcto? Desde el punto caliente hacia el punto frío. Puedo escribir tal vez así, ¿no? Para que te quede bien claro, porque de repente puede haber alguna controversia en esto, pero quiero que quede claro. Siempre, por favor, desde el punto caliente, hacia el punto frío. Hacia el punto frío. Correcto, ahí tenemos esto. Y lógicamente lo que se está transfiriendo, ¿qué cosa es? Lo que se está transfiriendo es calor. Eso es lo que nosotros íbamos a estudiar esta mañana, el flujo de calor. El flujo de calor siempre se producirá desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Como está de color rojo, ¿qué te parece si lo escribimos de color rojito para que quede bien claro y establecido eso? Precisamente,
Esta acepción nos hace que introduzcamos la siguiente condición. Entonces, se establece el equilibrio térmico, mediante conservación de energía. Lógicamente, el equilibrio térmico es una consecuencia de la conservación de la energía. Y como tú sabes, el calor es una forma energética. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista. Conservación de energía. ¿Cómo lo representaremos esto? Mediante una ecuación de la siguiente forma. Vamos a representarlo así. Veamos por acá. Vamos a decir que desde estos momentos, ¿sí? Vamos a decir que el calor que gana un cuerpo, el calor ganado por un cuerpo, es igual ¿a quién? Es igual al negativo del calor perdido por un cuerpo. Calor perdido por un cuerpo. Quiero ser claro en esto y preciso, ¿correcto? Debemos entender, cuando obtenemos un calor positivo, que el cuerpo está absorbiendo o está ganando calor. Mientras que cuando tenemos un calor negativo desde un punto de vista matemático, su interpretación, o sea, si nos sale la respuesta matemática a un calor negativo, debemos entender, la interpretación física será que está en este caso perdiendo calor. No te olvides que calor positivo, calor negativo, lo podemos obtener, lógicamente, en las ecuaciones que nosotros analicemos, y desde un punto de vista matemático serían coherentes, ¿no? Pero ¿cuál sería la interpretación desde un punto de vista físico? Desde un punto de vista físico, vuelvo a insistir, el calor ganado o un calor positivo significa que el cuerpo está ganando calor, mientras que cuando obtengo un valor negativo para el calor, eso significa que el cuerpo está perdiendo calor. Esto quiero que quede bien claro. Siempre el calor ganado va a ser igual al negativo del calor perdido. Este es el principio de conservación de la energía, ¿no? La energía inicial igual a la energía final. Entonces, está cumpliendo el principio de conservación de la energía. Acá voy a escribir precisamente lo que te he planteado hace un instante, ¿no? Siempre que tú leas, siempre que tú, o en todo caso, obtengas en tus ecuaciones un calor positivo, eso significa que el cuerpo gana calor. Mientras que si tú obtienes en tus ecuaciones matemáticas, ¿no? O en tus ecuaciones las ecuaciones que vamos a resolver en estos instantes, si tú obtienes un calor negativo, entonces eso significará que el cuerpo pierde calor. Acá ha habido un pequeño desequilibrio, permítanme escribirlo bien, muy bien. Eso significará que el cuerpo pierde calor. Esa será la interpretación que nosotros tenemos de tener. Ahora, quiero obtener una ecuación de equilibrio térmico que me permita encontrar la temperatura de equilibrio del sistema. Para ello, ¿sabes qué? Voy a copiar todo este esquema que ya lo tengo desde el inicio. ¿Sí? Ahí está. Solamente voy a variar algunas cositas que ya no voy a utilizar. Ya sé que esta es la parte caliente. Ya sé que esta es la parte fría. No hace falta decirlo. Y ya sabemos que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, ¿no? Habrá un flujo de calor, por supuesto que habrá un flujo de calor. Me deshago de esto, porque ya no lo necesito. Entonces, entre estos dos cuerpos va a existir un equilibrio térmico. Y ese equilibrio térmico yo quisiera calcular cuánto sería la temperatura que va a equilibrar a esos dos sistemas que yo estoy estudiando en estos instantes. Quisiera saber, ¿es posible conocerlo? Por supuesto que es posible conocerlo. Acá existirá entonces una temperatura intermedia. Y esa es la que yo voy a encontrar en estos instantes. La temperatura intermedia es aquella que se obtiene después de que los dos cuerpos han sido puestos en contacto. Uno irá perdiendo calor mientras que el otro irá ganando calor. Cuando los dos lleguen a una temperatura intermedia o temperatura de equilibrio, tal como aparece acá,
entonces yo diré que se ha producido el equilibrio térmico y podré encontrar esa temperatura. Lógicamente, como tú te das cuenta, ¿sí? Es necesario, a ver, voy a hacer un pequeño cambio acá de posiciones, porque siempre cuando se trabajan estos sistemas, la temperatura menor se coloca en la parte izquierda y la temperatura mayor en la parte derecha, solamente por convención nada más, ¿ah? Por convención. Entonces es evidente que la temperatura menor se debe encontrar en la parte izquierda y la temperatura mayor se debe encontrar en la parte derecha. La temperatura mayor. Ahí está. Hemos dicho que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, ¿no? El cuerpo de masa 1, lógicamente, sigue siendo este, y el cuerpo de masa 2, lógicamente, sigue siendo este de acá. Ahora bien, si tú puedes observar, como estamos escribiendo, las temperaturas de menor a mayor, de izquierda a derecha, entonces este cuerpo 2 va a ganar temperatura. Si gana temperatura, sucederá algo como esto. Ahí está. Se produce un proceso de absorción de calor. O sea, está ganando calor ese cuerpo. Vamos a escribirlo así. Y vamos a escribirlo con una flecha para identificar de que está ganando calor. Este cuerpo está ganando calor porque le permite ir desde una temperatura inferior a una temperatura mayor. Por lo tanto, entonces, este cuerpo, el cuerpo 2, es el que gana calor y yo puedo decir con certeza de que ahí está la temperatura del cuerpo o el calor que gana el cuerpo 2. El cuerpo 2 es el que gana calor. No así el cuerpo 1. El cuerpo 1 tiene una temperatura mayor, va a disminuir su temperatura. Eso se debe a que va a perder calor. Hay una transferencia de calor. Por lo tanto, puedo dibujarlo también de esta forma. Él va a perder calor. Ahí está perdiendo calor tal como tú puedes observar allí. Y después desarrollamos las ecuaciones respectivas que van a permitir ese equilibrio que nosotros estamos viendo en estos instantes. Ahí está, ¿correcto? Entonces, el cuerpo 1 está perdiendo calor, mientras que el cuerpo 2 está ganando calor. Podemos establecer entonces eso de color verde para que esté asociado con este calor que se encuentra acá. Y lógicamente, cuerpo 1. Se puede observar claramente que el que gana calor es precisamente el cuerpo 2. Y ese calor ganado es Q2, mientras que el que pierde calor es el cuerpo 1, y ese calor perdido es Q1. Ahí está, calor 2, calor 1. Listo. Entonces, ya sabemos que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Entonces, nosotros podemos establecer esta ecuación y la podemos desarrollar aquí abajo. Entonces, estableciendo el equilibrio térmico, estableciendo el equilibrio, térmico, tendremos lo siguiente. A ver, vamos a la ecuación que nos permitió establecer el equilibrio térmico. Calor ganado es igual a calor perdido, ¿no? Quítale las letras, quítale las letras negritas y también el color amarillo. Ahora vamos a reescribir esta ecuación. Vamos a reescribirla. ¿Correcto? Entonces, fíjate, calor ganado. ¿Quién es el cuerpo que está ganando calor? El cuerpo que está ganando calor es el cuerpo 2. Por lo tanto, el calor ganado es Q2. Esto lo escribiremos como 2. Mientras que, ¿quién está perdiendo calor? El cuerpo 1. Entonces, esto será el calor perdido. Ahí está. Quiere decir que el calor 2 es igual a menos calor 1. Porque el que gana es el cuerpo 2 y el que pierde es el cuerpo 1. Ahora, recuerda que el calor se define como masa por el calor específico por variación de temperatura. Entonces puedo hacer acá un pequeño cambio. O en todo caso aquí, permíteme nuevamente escribirlo. ¿Sí? Y en lugar de escribir calor 2, puedo escribir de la siguiente manera. En lugar de escribir calor 2, voy a escribir así. He hecho un pequeño reemplazo, tal como tú observarás. En lugar de escribir calor 2, voy a escribir masa del cuerpo 2, masa del cuerpo 2,
por el calor específico del cuerpo 2, porque lógicamente no necesariamente son cuerpos iguales. Puede ser que yo esté combinando agua con hierro. O sea, quiera enfriar un bloque de hierro que se encuentra a 300 grados Celsius, ¿no? Un bloque de hierro que se encuentra muy caliente a 300 grados Celsius, yo lo quiera enfriar y lo sumerjo en agua bastante fría, a 10 grados Celsius, supongamos. Entonces va a haber una transferencia de calor desde el hierro hacia el agua, hasta que el hierro se enfríe y se obtenga una temperatura de equilibrio. Entonces, por eso yo planteo esto, ¿no? Masa 2 por el calor específico 2 por la variación de temperatura también del cuerpo 2. Por la variación de temperatura del cuerpo 2. Y lo mismo se dirá acá. Si es calor del cuerpo 1, entonces procedo a utilizar la fórmula que había deducido hace un instante. No olvides esta fórmula. Esta fórmula ya la habíamos deducido. El calor era la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces acá será, como es el cuerpo 1, masa del cuerpo 1 por el calor específico del cuerpo 1. Los calores específicos son diferentes. El del hierro no es igual al del agua. Son completamente distintos. Listo. Vuelvo a escribir mi ecuación para obtener mi fórmula de equilibrio térmico. Veamos aquí. Bueno, permíteme poner un poquito más pequeño para que me pueda alcanzar la discusión que voy a hacer. Ya, ¿qué cosa es variación de temperatura? Variación de temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces esto sería temperatura final. Ya te dije que iba a colocar F, ya significa final, ¿no? Temperatura final del cuerpo 2 menos la temperatura inicial del cuerpo 2. Temperatura inicial, perdón, I significa inicial, pero ¿de qué cuerpo estamos hablando? Del cuerpo 2. Repite, por favor, esto mismo acá. Solamente que cambiamos el orden. Variación de temperatura 1 sería temperatura final del cuerpo 1 menos la temperatura inicial del cuerpo 1. Ahí tenemos eso, ¿correcto? Fíjate que ya tenemos una redundancia ya más esperada, ¿no? Mejor establecida. Entonces ahí vamos a ver qué cosa es la temperatura final del cuerpo 2, qué cosa es la temperatura final del cuerpo 1 y todas esas cositas. Veamos. Aquí. Tendremos entonces temperatura final del cuerpo 2. Quiero que observes el esquema. El cuerpo 2 al inicio se encontraba en la temperatura 2 y al final se encuentra en la temperatura de equilibrio. La masa 2, observa. No estamos hablando de la masa 1, de la masa 2. Al inicio se encontraba con una temperatura T2 y al final se va a encontrar con una temperatura TE, la temperatura de equilibrio. Entonces, la temperatura final del cuerpo 2 va a ser precisamente la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial del cuerpo 2 va a ser precisamente la temperatura 2. Ahí está. No lo digo yo, lo dice el esquema. Temperatura 2. Ahora, hacemos lo propio para el cuerpo 1. El cuerpo 1 al inicio se encontraba en temperatura 1 y al final se va a encontrar en temperatura de equilibrio, TE. Por lo tanto, acá estableceré que la temperatura final del cuerpo 1 es igual a TE, temperatura de equilibrio. Y la temperatura inicial del cuerpo 1 es T1. Con lo cual, están actuando todos los datos que yo tengo precisamente asociados aquí. Entonces, hecho eso, podremos entonces ahora sí hacer la respectiva distribución de productos. Todo esto, masa 2 por el calor específico 2, está multiplicando a ese paréntesis. ¿Qué te parece si lo introducimos multiplicando a todo? Entra multiplicando a temperatura de equilibrio y entra multiplicando a temperatura 2. Hemos realizado la propiedad distributiva. Y como ya entró, entonces le puedes quitar, si tú deseas, el paréntesis, porque ya entró multiplicando. Ahí está. Hacemos lo propio. Esta menos masa 1 por calor específico, esta menos masa 1 por calor específico 1, va a entrar multiplicando a cada uno de estos términos que se encuentran dentro del paréntesis, ¿correcto? Entra multiplicando entonces aquí y entra multiplicando también acá. Pero podemos observar de que menos por menos, eso es más, ¿correcto? Como ya entró, entonces podemos quitar los paréntesis y escribirlo libremente sin ellos. ¿Eso? Ahí está. Ahora, vamos a agrupar la temperatura
los factores o los sumandos que tengan temperatura de equilibrio, ¿correcto? Por ejemplo, acá tengo masa 2 por calor específico 2 por temperatura de equilibrio, masa 1 por calor específico 1 por temperatura de equilibrio. Entonces, vamos a copiar nuevamente, permíteme, y tendremos lo siguiente. Ahora, esta masa 1, calor específico 1, está restando, nuevamente, permíteme, masa 1, calor específico 1, masa 1, calor específico 1, temperatura 1, que está restando, ¿cómo va a pasar? Va a pasar a sumar. Ahí está, pasa sumando. Mientras que esta masa 2, calor específico 2, temperatura 2, que está restando, va a pasar a sumar al otro miembro. Bueno, lo tenemos así. Tú sabes que el orden de los sumandos no altera la suma. Esto puede estar sumando a la izquierda, a la derecha en este caso, pero puede también estar sumando a la izquierda y no había ningún tipo de inconveniente. Ahí está, ¿listo? He ordenado eso. ¿Qué te parece si acá tú puedes observar que se repite temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces factorízalo. En la parte izquierda estoy hablando. Se repite temperatura de equilibrio. ¿Qué te parece si lo factorizo? Entonces coloco un paréntesis y grande y procedo a realizar la extracción respectiva. Es decir, voy a factorizar temperatura de equilibrio. Factorizo acá temperatura de equilibrio. Solamente me quedaría, si factorizo eso, me quedaría masa por calor específico 1, ¿no? Permíteme hacerlo acá. Ahí está. Y voy a factorizar también temperatura de equilibrio. Entonces esa temperatura de equilibrio que estaba multiplicando acá y que estaba multiplicando acá ha sido extraída y ahora se encuentra fuera del paréntesis. Es decir, afuera tengo a la temperatura de equilibrio. De equilibrio, ¿correcto? Bien, todo este factor está multiplicando, puede pasar a dividir, ¿no? Con lo cual obtendré la fórmula del equilibrio térmico, que es lo que yo deseo en este caso obtener. Lógicamente, el análisis que he realizado, como tú puedes observar, es exclusivamente para dos cuerpos, cuerpo 1 y cuerpo 2. Para tres cuerpos, ya la situación, o en todo caso el análisis, será lógicamente gráfico, pero siempre gráficamente tienes que tener en cuenta qué cuerpos ganan calor y qué cuerpos pierden calor para aplicar esta fórmula. El calor ganado es igual a menos el calor perdido. Por lo tanto, acá, despejando el término que nosotros queremos temperatura de equilibrio, ¿no? Lo despejamos abajo, lo tenemos aquí, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, tal como tú puedes observar. Tal como tú puedes observar, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Ahí está. ¿Copias? Lógicamente ya lo desaparezco de acá porque ya no me interesa. ¿Y dónde lo paso? Acá, a la parte inferior. ¿Sí? Ahora sí, aumento el tamaño de la letra porque tengo la ecuación principal. Y gracias a esta ecuación principal, nosotros ya podemos conocer cuánto sería la temperatura de equilibrio en función de las masas de los cuerpos, masa 1, masa 2, de los calores específicos de ambos cuerpos y de las temperaturas a las cuales se encontraban ambos cuerpos. Esta fórmula es importantísima. Esta fórmula te va a ayudar bastante. Yo te recomiendo que la repases y lógicamente veas los vídeos posteriores que he realizado con respecto a este tema. Voy a realizar con respecto a este tema y en el cual complementarás, bueno, los conocimientos que hemos adquirido esta mañana. Lógicamente, esta fórmula que tú estás observando acá te va a permitir encontrar la temperatura de equilibrio solamente de dos cuerpos que se encuentran en contacto. Pero cuando hay 3, 4, 5, 6 cuerpos en contacto, bueno, para eso voy a hacer otro vídeo en el cual te voy a pedir que también lo veas y te voy a enseñar también cómo se hace precisamente esa transferencia. Lógicamente, ahí ya no vas a utilizar esta fórmula, dado que esta fórmula es exclusiva solamente para dos cuerpos en contacto. No olvides, por favor, que T es precisamente lo que nosotros queríamos conocer, ¿no?
así se conoce con ese nombre, ¿no? Temperatura. Eso es simplemente la temperatura de equilibrio. Y esa será la magnitud que nosotros hemos querido encontrar a través de esta ecuación. Entonces te invito a observar los vídeos posteriores que voy a realizar sobre este tema, donde precisamente voy a resolver problemas concretos aplicando esta metodología. Y también los otros vídeos donde voy a resolver problemas en el cual ya no tenga solamente 2 cuerpos, sino tenga 3, 4, 5 cuerpos, etcétera, etcétera, lo cual va a ser muy similar, pero lógicamente ya no lo voy a resolver con esta ecuación. Entonces, gracias por tu participación, te espero en el próximo vídeo. No olvides suscribirte al canal, apretar la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos que voy a realizar con posterioridad, con mayor prontitud, y dar like, pues, si te ha gustado este trabajo. No te olvides de compartirlo también con las personas que creas que lo necesitan. Gracias, nos vemos la próxima.